Soy Rande, tengo 32 años, y crecí creyendo que la riqueza era una bendición, hasta que se convirtió en mi prisión. Mis papás controlaban cada aspecto de mi vida a través de su chequera, hasta aquella cena en la que mi mamá soltó con tono presumido: ya no somos tu banco. Lo que nunca imaginaron fue que, apenas 24 horas después, yo sería la que decidiría su destino financiero. Las tornas habían cambiado por completo. Si estás viendo esto, cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que enfrentarte a tu familia porque intentaron controlarte con dinero. Crecí en Beacon Hill, uno de los barrios más exclusivos de Boston. Desde fuera, mi infancia parecía perfecta. Nuestra casa de estilo colonial con 5 recámaras y un jardín impecable apareció 2 veces en Architectural Digest. Mi papá, Harold, era ejecutivo en finanzas, y mi mamá, Marta, presidía 3 juntas de beneficencia. Eran figuras constantes en la vida social de Boston. Ropa de diseñador, escuelas privadas, casas de verano en Nantucket, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero muy poco de lo que realmente importaba. Desde mis primeros recuerdos entendí que, en mi familia, el dinero no era solo dinero, era poder, control y manipulación disfrazados de preocupación paternal. Cuando en 7º grado quise entrar al club de fotografía, mi mamá me sonrió con esa sonrisa forzada y me dijo: cariño, no perdemos el tiempo en pasatiempos sin futuro. Tu papá paga $20,000 al año por tu educación. En lugar de eso, me inscribió en debate y clases de francés, habilidades que sí te llevarán a algún lado en la vida. A los 16 ya había aprendido que cada regalo venía con condiciones. Mi regalo de cumpleaños número 16 fue un BMW convertible, pero estaba a nombre de mi papá. Así podemos quitártelo si bajas tus calificaciones, explicó mientras me mostraba las llaves. Yo asentí y sonreí, aunque ya entendía perfectamente el contrato no dicho: obediencia a cambio de lujos. La única persona que parecía ver más allá de esa dinámica era mi abuelo William, el papá de mi papá. El abuelo William había construido la fortuna de la familia desde orígenes modestos, convirtiendo un pequeño negocio de manufactura en una corporación multimillonaria. A diferencia de mis padres, él vestía ropa sencilla, manejaba un coche de modelo viejo y hablaba con el mismo respeto genuino tanto a directores generales como a conserjes. En mis visitas mensuales a su casa en Cambridge, cómoda pero sin pretensiones, el abuelo William me preguntaba por mis sueños, no por mis calificaciones ni por mis contactos sociales. Cuando, con pena, le confesé que me encantaba la fotografía, sobre todo captar imágenes de la vida silvestre, no lo desestimó. Al contrario, me llevó a exposiciones de fotografía y me regaló mi primera cámara profesional en Navidad, cuando tenía 17 años. Tus papás creen que el dinero es para presumir, me dijo una vez mientras estábamos en su estudio. Pero la verdadera riqueza es tener la libertad de elegir tu propio camino. Después me mostró su portafolio de inversiones, explicándome con paciencia cómo funcionaban los intereses compuestos, cómo leer un estado financiero y la diferencia entre activos y pasivos. En ese momento pensé que solo quería enseñarme cosas, sin darme cuenta de que me estaba preparando para algo mucho más importante. Cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, jamás hubo dudas sobre a dónde debía ir. Mi papá había estudiado en Harvard, mi mamá en Wellesley, y yo asistiría a Dartmouth para estudiar negocios y economía, continuando con la tradición familiar de educación prestigiosa. Mi ensayo de admisión prácticamente lo escribió mi madre, que insistió en editarlo hasta borrar mi voz por completo y reemplazarla con lo que ella llamaba ambición apropiada. Fui aceptada, por supuesto. Mis conexiones de alumni, mis calificaciones perfectas logradas a fuerza de presión y las generosas donaciones de mis padres a la escuela lo garantizaron. El día que llegó la carta de aceptación, mis papás organizaron una cena para 20 de sus amigos más cercanos, donde me exhibieron como si fuera un trofeo. Se va a graduar y se unirá a Harold en la firma, anunció mi madre mientras yo sonreía tanto que me dolían las mejillas. Esos 2 primeros años en Dartmouth fueron un estudio en desesperación silenciosa. Me iba excelente en mis clases, pero me sentía como una impostora en mi propia vida. Mi compañera de cuarto, Tara, notaba cómo miraba con anhelo a los estudiantes de arte, con sus cámaras y cuadernos de dibujo, recostados en el césped del campus con una libertad que yo ni siquiera podía imaginar. ¿Por qué no tomas una optativa de fotografía?, me sugirió alguna vez.
La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Cada vez que llamaba a casa, mi papá de inmediato preguntaba por mis clases de negocios, y yo cumplía con reportarle mis dieces, omitiendo cuidadosamente cualquier mención a la depresión que crecía dentro de mí. Por las noches, a veces sacaba la cámara que el abuelo William me había regalado, ahora llena de polvo en mi closet, y me ponía a ver las fotos de naturaleza que había tomado años atrás. En esos momentos sentía una chispa de la persona que quizá hubiera sido, si hubiera tenido el valor de elegir mi propio camino. Al final del segundo año, el centro de salud del campus me recetó antidepresivos. El psiquiatra me sugirió con suavidad que quizá mi carrera no estaba alineada con mi verdadero yo. Asentí con cortesía y tomé la receta, sabiendo que cambiar de rumbo no era una opción. El peso de las expectativas familiares y la dependencia económica era demasiado grande como para desafiarlo. Lo que no sabía era que un próximo programa de estudios de verano en el extranjero lo cambiaría todo, desatando una cadena de eventos que terminaría obligándome a elegir entre seguridad financiera y libertad personal. Con consecuencias que transformarían no solo mi vida, sino también la dinámica de toda mi familia. El verano antes de mi penúltimo año, me inscribí en un programa de prácticas empresariales que incluía un viaje de 2 semanas a Alaska para estudiar prácticas corporativas sostenibles. Era la primera vez que mis papás me permitían viajar tan lejos sola, y solo accedieron porque estaba directamente relacionado con mi carrera de negocios y se vería muy bien en mi currículum. Lo que ellos no sabían, lo que apenas me atrevía a admitir ante mí misma, era cuánto ansiaba estar lejos de su influencia, aunque fuera por un rato. Alaska lo cambió todo. Nuestro grupo visitó una reserva natural donde un fotógrafo invitado estaba documentando especies en peligro para National Geographic. Se llamaba Michael Turner, y verlo trabajar fue como presenciar a alguien hablar un idioma que yo había olvidado que conocía. La manera en que esperaba pacientemente durante horas para captar el vuelo de un águila calva, su respeto silencioso hacia los animales. La pasión en su voz al explicar cómo la fotografía podía impulsar los esfuerzos de conservación. Todo eso despertó algo en mí que había estado dormido por años. Durante nuestro día libre, Michael notó que me quedé rezagada después de su presentación y me ofreció acompañarlo en una sesión de fotos. Pasé ese día caminando por un terreno pantanoso, mis zapatos carísimos quedaron arruinados, pero mi corazón estaba lleno de emoción. Cuando él vio las pocas fotos que había logrado tomar con mi celular, se quedó muy serio. «Tienes ojo», dijo al fin. «Uno raro. La manera en que capturas la emoción en estos animales, ¿has estudiado fotografía?». Negué con la cabeza y le expliqué las expectativas de mis padres y mi camino en negocios. Escuchó sin juzgarme y luego me dio su tarjeta. «Dartmouth tiene un excelente programa de artes visuales. No todos los que toman fotos son fotógrafos, pero yo creo que tú sí lo eres. No desperdicies eso». Regresé a Dartmouth con un secreto ardiendo en el pecho. Durante 2 semanas investigué el programa de fotografía y periodismo, descubrí que podía transferir créditos e incluso me reuní con la profesora Diane Foster del Departamento de Artes Visuales, quien revisó mi pequeño portafolio con creciente entusiasmo. «Estas fotos son extraordinarias, sobre todo para alguien sin entrenamiento formal», me dijo, deteniéndose en una que había tomado de un zorro ártico, cuyos ojos transmitían una melancolía casi humana. «Capturas algo que a muchos fotógrafos les lleva años aprender a ver». Con el apoyo de la profesora Foster, elaboré un nuevo plan académico y me preparé para contárselo a mis papás. Escogí el descanso de Acción de Gracias, pensando que el espíritu festivo suavizaría el golpe. Me equivoqué. En cuanto mencioné cambiar de carrera, el tenedor de mi madre cayó contra el plato con un golpe seco. El rostro de mi padre se tornó de un rojo que nunca le había visto. Lo que siguió fueron 2 horas de enojo creciente, decepción y finalmente amenazas. «Estamos pagando $50,000 al año para que te conviertas en una profesional de negocios, no para que persigas ardillas con una cámara», dijo mi padre con la voz peligrosamente baja. «La fotografía es un pasatiempo para amas de casa aburridas, no una carrera para nuestra hija», agregó mi madre, con un tono que dejaba claro cuál de las 2 opciones consideraba peor. Cuando intenté explicar la parte periodística del programa y las posibles trayectorias profesionales, mi padre golpeó la mesa con la mano. «Basta. Si persigues esa idea ridícula, te cortamos todo. Nada de colegiatura, departamento, coche o mesada.
A ver qué tanto te alimenta tu cámara entonces. El ultimátum quedó flotando en el aire. Los miré, sus rostros endurecidos con la certeza de que me doblaría como siempre lo había hecho, y lo hice. Para el final de la noche ya me había disculpado por mi locura temporal y prometido que seguiría enfocada en mi carrera de negocios. Regresé a la universidad derrotada, pero no del todo rota. Con el apoyo constante de la profesora Foster, me inscribí en secreto a 2 clases de fotografía, pagando con el dinero que ganaba trabajando medio tiempo en la librería del campus. A mis padres les dije que me había unido a una competencia de casos de negocios que requería horas extra. Esas clases se convirtieron en mi santuario. Durante 6 horas a la semana podía ser realmente yo, aprendiendo sobre composición, luz y los aspectos técnicos de la fotografía que siempre me habían parecido un misterio. Mis proyectos recibían constantemente las mejores calificaciones, con la profesora Foster empujándome a desarrollar mi propio estilo, uno que capturaba la vida emocional oculta de los animales y los espacios naturales. Al final de mi penúltimo año, vendí mi primera fotografía a una revista local de naturaleza. El cheque fue pequeño, apenas $150, pero lo enmarqué de todos modos y lo escondí en mi closet, donde sabía que mis padres nunca mirarían. En mis llamadas semanales con el abuelo William, me animé a compartirle mis estudios secretos. En lugar de desaprobación, encontré un apoyo entusiasta. Tu abuela también era artista, ¿sabías? La dejó para ser la esposa correcta que mi generación esperaba. Fue su mayor arrepentimiento. Luego empezó a mandarme pequeñas cantidades de dinero, supuestamente para libros y materiales, pero con una sonrisa cómplice que me confirmaba que sabía exactamente en qué lo estaba gastando. Al llegar mi último año, vivía una doble vida, la estudiante obediente de negocios que mis padres financiaban y esperaban, y la fotógrafa apasionada que crecía en mis horas robadas. La presión era enorme. Perdí peso, tenía problemas para dormir y vivía en constante ansiedad por miedo a que me descubrieran. Y, sin embargo, en esos momentos detrás de la cámara encontraba una claridad y un propósito que hacían que la mentira valiera la pena. Lo que no sabía era que el tiempo se me estaba acabando de maneras que jamás hubiera anticipado. Muy pronto me vería obligada a tomar decisiones que determinarían no solo mi carrera, sino también las dinámicas de poder fundamentales que habían definido a mi familia por décadas enteras. El día de mi graduación llegó con todo el lujo y la ceremonia que mis padres adoraban. Volaron en el jet privado de la familia, acompañados de varios de sus amigos para presenciar lo que mi madre llamó la culminación de nuestro éxito como padres. Yo estaba en el escenario recibiendo mi título en negocios con honores, vestida con el sobrio vestido de Burberry que ella había escogido, sintiéndome como una actriz en una obra que no era mía. Entre la facultad, la profesora Foster me miraba con una pequeña sonrisa triste que transmitía tanto felicitaciones como la pena de lo que pudo haber sido. La cena de celebración esa noche fue en el restaurante más exclusivo de Boston, donde mi padre ordenó botellas de champaña de $2,000 y brindó por mi brillante futuro en las finanzas. Ya tenía ofertas de empleo de varias firmas prestigiosas, todas facilitadas por las conexiones de mi papá. Había aceptado un puesto en Wellington Management, lo que los llenó de orgullo. Nadie mencionó mi fotografía ni preguntó qué era lo que yo realmente quería. Esa parte de mí seguía siendo invisible para todos, excepto para el abuelo William, que estaba demasiado enfermo para asistir a la graduación. A la mañana siguiente, mientras mis papás desayunaban con sus amigos, me escabullí para visitarlo en su casa. Su salud había ido decayendo durante meses, un hecho que mi padre reconocía con un desapego casi empresarial, más preocupado por la planeación de la herencia que por el bienestar de su propio padre. Al llegar, me impactó lo mucho que había empeorado desde la última vez que lo vi. El hombre robusto que me había enseñado a pescar y a invertir ahora estaba frágil, su piel casi translúcida contra las sábanas blancas de la cama de hospital que habían instalado en su estudio. Ahí está, mi nieta favorita, dijo, su voz débil, pero con los ojos aún llenos de brillo. Soy tu única nieta, respondí, nuestro saludo de siempre, por eso nunca has tenido que mentir sobre que soy tu favorita. Su intento de risa terminó en una tos que sacudió todo su cuerpo. Cuando por fin recuperó el aliento, me hizo una seña para que me acercara y tomó mi mano. No estoy orgulloso de mi hijo, dijo con toda claridad. Harold ha olvidado todo lo que le enseñé sobre lo que realmente importa en la vida.
Él cree que las cuentas de banco son la medida del éxito. Yo creo que la felicidad lo es. Quise defender a mi padre por costumbre, pero el abuelo William desestimó mis palabras con un gesto. He hecho arreglos, grande. Cuando ya no esté, lo entenderás. Solo prométeme algo cuando llegue el momento. Sé más valiente de lo que yo fui. Le di demasiado a Harold sin darle la guía suficiente. No cometeré ese error contigo. En ese instante no comprendí del todo lo que quería decir, pero igual le prometí, con las lágrimas corriéndome por el rostro. Él apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Tu cámara no es solo una herramienta, grande. Es tu voz. No dejes que te la callen otra vez. 2 semanas después de la graduación, empecé mi trabajo en Wellington Management. La oficina era puro vidrio reluciente y voces apagadas, con todos vestidos en trajes conservadores casi idénticos. Mi oficina de esquina tenía vista al puerto de Boston, una placa con mi nombre acompañado del apellido de la familia Williams para que nadie olvidara mis conexiones. Y un salario inicial con el que mis compañeros de universidad solo podían soñar. Estaba miserable desde el primer día. El trabajo era tedioso a pesar de su complejidad. Pasaba mis días analizando tendencias de mercado, asistiendo a juntas con clientes en las que casi no hablaba pero era mostrada como la joven promesa de la firma, y tratando de no mirar el reloj. Las noches y los fines de semana que mis colegas usaban para hacer contactos o preparar la siguiente semana yo los dedicaba a tomar fotografías en el Arnold Arboretum o a lo largo del río Charles, capturando momentos de belleza natural que se sentían cada vez más lejanos de mi rutina diaria. Mientras tanto, mis padres habían tomado mi empleo profesional como permiso para aumentar su control sobre otros aspectos de mi vida. Insistieron en que comprara un condominio en Beacon Hill en lugar del departamento en South End que yo prefería, llegando incluso a dar el enganche ellos mismos para que no hiciera una mala inversión. También investigaban a los hombres con los que salía, invitando a posibles candidatos a cenar y evaluando abiertamente sus conexiones familiares y perspectivas de carrera. Cuando mostré interés en Jordan, un talentoso arquitecto con una creciente reputación pero de raíces de clase media, mi madre me llevó aparte y me explicó que debía casarme dentro o por encima de nuestro nivel. El arreglo tácito era claro, a cambio de ventajas financieras y privilegios sociales, yo debía entregar mi autonomía. Cualquier intento de resistencia era respondido con sutiles recordatorios de todo lo que me habían dado y seguían dándome, el enganche de mi condominio, las conexiones que aseguraron mi trabajo. Las invitaciones a eventos sociales donde siempre habría gente importante. Cada regalo era una cadena, bellamente envuelta, pero cadena al fin. 6 meses dentro de esa vida cuidadosamente planeada, conocí a Jackson en una gala benéfica a la que mi madre me había insistido en asistir. A diferencia de los otros hombres presentes, que hablaban sin parar de sus fondos de inversión o de sus despachos de abogados, Jackson me contó de sus viajes como periodista, cubriendo temas ambientales alrededor del mundo. Su pasión me recordó a Michael Turner de Alaska, pero con una intensidad completamente suya. Cuando me preguntó qué hacía aparte de manejar el dinero de otras personas, me sorprendí a mí misma contándole sobre mi fotografía. Aún más sorprendente fue que me pidió ver mi trabajo. Nos escapamos de la gala hacia una cafetería cercana, donde con nervios le mostré mi portafolio en la laptop. Él observó cada imagen con un interés genuino, haciéndome preguntas sobre mi técnica y mi inspiración. No deberías estar usando ese traje, dijo al final, señalando mi atuendo de diseñador. Deberías estar allá afuera, mostrando a la gente lo que ves a través de tu lente. Por primera vez dije en voz alta lo que hasta entonces solo había pensado, quiero ser eso, solo que no sé cómo liberarme. Nuestra conversación duró hasta que cerró la cafetería. Jackson me habló de una próxima expedición para fotografiar especies en peligro en Tanzania. La organización estaba buscando un fotógrafo adicional, alguien con una perspectiva única. Tu trabajo tiene esa cualidad emocional que buscan, me dijo. Haces que la gente se preocupe por estos animales. La fecha límite para postular era en una semana. La expedición duraría 3 meses y requería equipo especializado que yo no tenía. El costo total, incluyendo equipo y gastos de viaje, rondaba los $15,000. Una fracción de mi salario anual, pero mis padres vigilaban de cerca todos mis gastos, pues habían insistido en ayudarme a manejar mis finanzas como profesional recién graduada. Esa noche no pude dormir.
Caminé de un lado a otro en mi condominio perfectamente decorado, que nunca se sintió como hogar, pensando en Tanzania, en los leones y elefantes vistos a través de mi cámara. En lo que sería despertar cada día con un propósito verdadero. A la mañana siguiente ya había tomado la decisión de postularme. Todas las noches, después de salir de la oficina, trabajaba en mi solicitud. Seleccionaba mis mejores fotografías de vida silvestre y escribía una declaración apasionada sobre por qué esa oportunidad encajaba con mi visión como fotógrafa. 2 semanas después, recibí un correo que lo cambió todo: había sido aceptada. El director de la expedición mencionó específicamente la profundidad emocional de mi trabajo como el factor decisivo. Alegría y miedo se peleaban dentro de mí al darme cuenta de lo que eso significaba. Tendría que pedir un permiso en el trabajo, enfrentar a mis padres y encontrar la manera de financiar el equipo que necesitaba. El primer paso parecía el más manejable: pedirle a mis padres un préstamo para comprar equipo fotográfico de nivel profesional. Yo era una adulta con un empleo bien pagado, seguramente lo verían como una petición razonable. Organicé una cena en su casa, preparé una presentación sobre el prestigio de la expedición y las oportunidades que podría generar en mi carrera, y llegué con un optimismo poco común en mí. No sabía que estaba a punto de entrar en la confrontación que terminaría por quebrar la estructura de poder de mi familia para siempre. La velada comenzó de manera agradable. Nuestro chef había preparado prime rib, el platillo favorito de mi padre, y mi madre estaba de buen humor tras recibir una invitación para presidir un exclusivo baile de caridad. Esperé hasta el postre, cuando ambos estaban relajados y satisfechos, antes de darles mi noticia. He sido seleccionada para una prestigiosa expedición de fotografía de vida silvestre en Tanzania, comencé, intentando mantener la voz firme. Es un honor increíble. Solo eligen a 5 fotógrafos entre cientos de aspirantes. La cuchara de mi padre se detuvo a medio camino hacia su boca. La sonrisa de mi madre se congeló. Ninguno de los dos dijo nada, así que continué, explicando el enfoque de conservación de la expedición, las organizaciones de vida silvestre involucradas y cómo eso podría establecerme como una fotógrafa seria, sin abandonar del todo mi carrera en finanzas. Les conté que necesitaría 3 meses fuera de Wellington, algo que mi jefe ya había aprobado tentativamente como un sabático. El único obstáculo es el equipo, agregué, sacando la lista cuidadosamente preparada con los costos. Necesito invertir en cámaras y lentes profesionales. No puedes estar hablando en serio, me interrumpió mi madre con una voz suave pero peligrosa. ¿Esto otra vez se trata de esa ridícula afición por la fotografía? Pensé que ya habíamos superado esas niñerías. No es un pasatiempo, mamá. Es mi pasión, y soy buena en ello. Realmente buena. El comité de selección dijo que mi trabajo tiene una profundidad emocional inusual. Mi padre dejó su copa de vino sobre la mesa con una precisión calculada. Grande, tienes una responsabilidad con el apellido de esta familia. Tomar fotos bonitas de animales podrá entretenerte, pero no hace nada por el legado de los Williams. Tu puesto en Wellington es solo el inicio de lo que hemos planeado para ti. De lo que ustedes han planeado para mí, lo corregí en voz baja. ¿Y qué hay de lo que yo planeo para mí misma? La tensión creció mientras les explicaba que quería dedicarme a la fotografía junto con mi carrera en finanzas, no abandonar una por la otra. Les mostré mi portafolio en la tableta, señalando las publicaciones que ya habían presentado mi trabajo. Apenas lo miraron, y con cada intento mío de hacerlos entender, sus expresiones se endurecían más. Finalmente llegué a la petición por la que había ido. Necesito $15,000 para el equipo. Es una inversión en mi futuro. Puedo pagarlo con mi salario durante el próximo año. La risa de mi madre sonó como hielo quebrándose. ¿Una inversión en qué exactamente? En unas vacaciones de safari donde puedas jugar a ser fotógrafa de National Geographic. No es un juego. Es perseguir algo que para mí sí tiene sentido. No te criamos para que persiguieras sueños sin valor, dijo mi padre. Te criamos para que construyeras sobre la base que nosotros creamos. Una base que yo nunca pedí, repliqué, alzando la voz a pesar de mis intentos de mantener la calma. Mi madre dejó su servilleta sobre la mesa y me clavó esa mirada fría que había temido desde niña. Ya no somos tu banco, espetó con un tono cargado de suficiencia. Tienes un empleo.
Tienes un fideicomiso al que podrás acceder a los 35. Si quieres desperdiciar dinero en cámaras, usa el tuyo. Toda mi vida han usado el dinero para controlarme, mi educación, mi carrera, mi casa. Nada ha sido realmente mi elección. Y mira lo bien que ha salido, contraatacó mi padre. Todo lo que tienes es gracias a nosotros, dijeron. No respondí poniéndome de pie. Todo lo que soy es a pesar de ustedes. Esa noche me fui con su negativa retumbando en mis oídos y un vacío en el pecho. No solo me habían rechazado el préstamo, también habían amenazado con contactar a la directiva de Wellington para bloquear mi solicitud de sabático. Mientras conducía de regreso a mi condominio, las lágrimas me nublaban la vista, y por primera vez, la verdadera rabia reemplazó a la decepción y la resignación que solía sentir tras esas confrontaciones. A la mañana siguiente llegó una noticia que lo cambió todo. El abogado de la familia, Sebastián Miller, me llamó para informarme que el abuelo William había fallecido tranquilamente mientras dormía. El dolor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Se había ido la única persona que realmente me había visto, que había alentado mi pasión y creído en mi potencial. El funeral se celebró 3 días después en la gran iglesia, donde generaciones de la familia Williams se habían casado y enterrado. Mi padre pronunció una elegía en la que habló de legado y visión empresarial, pero dijo muy poco de la bondad, el humor o la sabiduría del abuelo William. Durante la ceremonia, noté que mis padres se susurraban al oído de vez en cuando, y sus miradas se dirigían con frecuencia hacia Sebastián Miller, que permanecía estoico en la primera banca. En la recepción posterior, mientras mis padres se codeaban con la élite de Boston que había acudido a dar el pésame, yo me senté sola en el jardín, recordando aquellas tardes tranquilas con el abuelo William. Sus pacientes explicaciones sobre cómo atrapar la luz con una cámara, su interés genuino en mis sueños y esperanzas. Fue ahí donde Sebastián se me acercó. Su actitud, siempre formal, estaba suavizada por una sincera compasión. Su abuelo hablaba mucho de usted, señorita Williams, y siempre con gran orgullo. Me limpié las lágrimas. Él fue el único que realmente me conoció. Sebastián asintió con seriedad. Tal vez más de lo que imagina. Me pidió que le entregara esto después del funeral. Me dio un sobre con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía del abuelo William. También, hay una reunión mañana a las 10 de la mañana en mi oficina sobre la herencia. Su presencia es obligatoria. Esperaba que la nota contuviera sentimientos personales, una despedida final. En cambio, solo tenía una línea: recuerda tu promesa de ser valiente. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Sebastián y encontré a mis padres ya sentados en la sala de juntas, con los rostros tensos de anticipación. Mi padre, como hijo único de su padre, se consideraba el heredero natural. La compañía familiar había sido vendida años atrás, pero la fortuna personal del abuelo Williams era considerable, estimada conservadoramente en unos $50 millones. Sebastián entró puntualmente a las 10, con una carpeta de piel en la mano. Tras expresar sus condolencias, fue directo al asunto. Procederé a leer el testamento de William Charles Williams. Lo que siguió fue nada menos que revolucionario. El abuelo había dejado un 10% de su patrimonio a diversas organizaciones de conservación. Otro 10% fue dividido entre el personal leal. El 80% restante, junto con todas las propiedades y pertenencias personales, se colocó en un fideicomiso familiar con instrucciones muy específicas. A mi nieta, grande Elizabeth Williams, le dejo el cargo de única fideicomisaria, con control total y discrecional sobre todos los bienes y distribuciones. El rostro de mi padre perdió todo el color. La boca de mi madre se abrió en una expresión de asombro sin disimulo. Sebastián continuó leyendo los términos, que incluían asignaciones mensuales para mis padres, ajustables a mi criterio como fideicomisaria. Siempre y cuando cumplieran con ciertas condiciones de conducta detalladas en los anexos. «Que esto es un atropello», exclamó finalmente mi padre, balbuceando. «Yo soy su hijo, su único hijo». Y, sin embargo, respondió Sebastián con calma, el señor Williams estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando revisó su testamento el año pasado. Sus deseos son legalmente vinculantes. A medida que avanzaba la reunión, Sebastián explicó las particularidades del fideicomiso.
Yo trabajaría estrechamente con el administrador, Anthony Pearson, quien se encargaría de las operaciones diarias, pero todas las decisiones importantes requerían mi aprobación. Esto incluía cualquier gasto que mis padres solicitaran más allá de su asignación básica. Salieron de la oficina de Sebastián sin dirigir una sola palabra hacia mí, con la furia marcada en la rigidez de sus hombros. Yo me quedé ahí, intentando asimilar el cambio sísmico en la dinámica de nuestra familia. Sebastián me ofreció té y un momento para ordenar mis pensamientos. Tu abuelo estaba preocupado por los valores de tus padres y la influencia que ejercían sobre ti, explicó con suavidad. En ti veía una bondad y una integridad que temía que ellos terminaran apagando con el tiempo. ¿Pero por qué darme este poder a mí? No sé nada sobre manejar tanto dinero. Para eso estamos Anthony y yo. Pero las decisiones morales, los valores que deben guiar el uso de esta riqueza, eso solo confío en ti. Salí de la oficina con una mezcla extraña de duelo, poder y temor. De camino a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Anthony Pearson. Tus padres han solicitado adelantar su primera mensualidad. Monto, $20,000. Motivo, angustia emocional. ¿Aprobar? En ese instante, detenida en un semáforo en rojo, sentí de lleno el peso de mi nueva responsabilidad. Recordé la cena de 2 noches atrás, la soberbia de mi madre, las órdenes de mi padre. Recordé años de manipulación emocional disfrazada de preocupación parental. Recordé la última nota del abuelo, recuerda tu promesa de ser valiente. Escribí una sola palabra, denegado. La respuesta fue inmediata y explosiva. Apenas 20 minutos después de enviar ese mensaje, mi celular comenzó a sonar sin parar, primero mi padre, luego mi madre, después su abogado de cabecera. Dejé que todas las llamadas fueran a buzón de voz. Necesitaba tiempo para prepararme para la confrontación que sabía inevitable. Era territorio desconocido, plantarme frente a las 2 personas que habían controlado cada aspecto de mi vida desde que nací. Cuando el timbre de la puerta sonó 1 hora más tarde, respiré hondo antes de abrir. Ahí estaban mis padres, con los rostros deformados por una furia que jamás había visto dirigida hacia mí. ¿Cómo te atreves?, siseó mi padre mientras me empujaban para entrar a la sala. ¿Cómo te atreves a negar nuestra solicitud? Nosotros te criamos, añadió mi madre, con la voz temblorosa de indignación. ¿Te dimos todo, y así nos pagas? Les hice un ademán para que se sentaran, pero permanecieron de pie, demasiado alterados para respetar siquiera las normas sociales más básicas. Por primera vez en mi vida, vi miedo detrás de su enojo. Ahora eran ellos quienes dependían de mí, y esa inversión de roles los había sacudido hasta lo más profundo. $20,000 es excesivo, dije, manteniendo la voz firme, sobre todo después de nuestra conversación la otra noche, cuando me dejaste claro que yo no era tu banco. Parece que ahora la situación se ha invertido. Esto es distinto, replicó mi padre. Aquello era tu capricho de la fotografía. Esto tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra posición en la comunidad. Un estilo de vida que, al parecer, está fuera de sus posibilidades, respondí. Sebastián me mostró los registros financieros. Han estado gastando más de lo que papá gana desde hace años. La casa de vacaciones en Aspen, el yate, las membresías de jet privado, todo financiado con préstamos constantes del abuelo William que jamás pagaron. Las expresiones en sus rostros confirmaron lo que Sebastián me había revelado durante nuestra reunión. Mis padres habían sostenido una vida de aparente riqueza gracias a la generosidad secreta del abuelo. Con su muerte, asumieron que la fortuna pasaría directamente a mi padre, resolviendo así sus excesos financieros. En lugar de eso, se encontraron dependiendo de la hija a la que tanto habían menospreciado. Teníamos un acuerdo con mi padre, dijo mi papá con rigidez. Él sabía que esos préstamos eran, en realidad, adelantos de mi herencia. Eso no es lo que indican sus registros, contesté. Y claramente no es lo que estableció en su testamento. Mi madre cambió de táctica. La ira dio paso a una vulnerabilidad calculada, la misma que tantas veces había usado en los eventos de beneficencia. Cariño, todavía estamos asimilando la pérdida. Tu abuelo hubiera querido que estuviéramos cómodos en este momento tan difícil. El abuelo quería muchas cosas, admití. Quería que yo siguiera con la fotografía. Quería que nuestra familia valorara algo más que el dinero y el estatus.
Quería que yo fuera lo bastante valiente para romper con este ciclo de control financiero. No puedes entender lo que implica mantener nuestra posición en la sociedad, dijo mi padre con desdén. Quizá no respondí, pero sí entiendo lo que se siente que me llamen frívola por mis sueños, mientras los veía gastar miles en vino y en membresías de golf. La discusión dio vueltas durante otra hora, sus exigencias convirtiéndose poco a poco en negociaciones, después en ruegos y finalmente en amenazas apenas disfrazadas. Impugnaremos el testamento, declaró mi padre. Ningún juez validará esta manipulación desde la tumba. Sebastián ya me había preparado para esa posibilidad. El testamento incluye una cláusula de no impugnación, les recordé. Si lo desafían y pierden, lo pierden todo. Y considerando la documentación meticulosa del abuelo William sobre sus preocupaciones respecto a su juicio financiero, sus probabilidades no son buenas. Al final se fueron, derrotados pero lejos de aceptar la realidad. En la puerta, mi madre se detuvo. Te vas a arrepentir de esto, grande. La familia siempre debe ser lo primero. Estoy de acuerdo, respondí en voz baja. Por eso no puedo seguir permitiendo conductas que han destrozado a esta familia. Después de que se marcharon, llamé a Anthony y acordé un estipendio mensual razonable para mis padres, suficiente para que vivieran cómodamente, pero no con lujos, con el primer pago programado para el mes siguiente. Luego contacté a Sebastián y agendé una reunión para hablar de mis próximos pasos. 2 días después, sentada en la oficina de Sebastián junto con Anthony, expuse mi plan. Primero, tomaría la licencia en Wellington para la expedición a Tanzania, invirtiendo en el equipo fotográfico que necesitaba con mis nuevos fondos. Segundo, establecería límites claros con mis padres, manteniendo la relación, pero terminando con el ciclo de manipulación financiera. Y tercero, exploraría cómo el fideicomiso podía apoyar proyectos de conservación de vida silvestre, honrando así los valores del abuelo William. Sebastián asintió con aprobación. Tu abuelo estaría complacido. Sobre todo le preocupaba que encontraras tu propio camino, no el que tus padres te habían impuesto. Me sorprendió lo que hizo, admití. Darme tanto control me pareció extremo. Anthony abrió una carpeta y deslizó un documento sobre el escritorio. Quizá esto te ayude a entenderlo. Es una carta que tu abuelo le escribió a tu padre hace 5 años, expresando sus inquietudes sobre sus decisiones financieras y sus valores. La respuesta está adjunta. La carta del abuelo era reflexiva y afectuosa, pero firme, dejando en claro su preocupación de que mi padre se había obsesionado demasiado con las apariencias y el estatus, descuidando la esencia y el carácter. La respuesta de mi padre era desdeñosa y defensiva, insinuando que el abuelo William estaba fuera de la realidad de la sociedad moderna. Hubo muchos intercambios así, explicó Sebastián. Tu abuelo intentó durante años guiar a tu padre hacia una relación más sana con la riqueza. Cuando vio que esos mismos patrones estaban siendo impuestos sobre ti, sintió la necesidad de intervenir. Al salir de la reunión, sentí como una nueva determinación se fortalecía dentro de mí. No se trataba de castigar a mis padres, sino de romper un patrón generacional de riqueza tóxica. El abuelo William me había dado no solo poder financiero, sino la oportunidad de redefinir lo que nuestra familia valoraba. Esa misma tarde presenté mi solicitud formal para una licencia de 3 meses en Wellington, pedí un pasaporte expedito y ordené el equipo fotográfico que había investigado a fondo durante el último año. Cada acción era como una declaración de independencia, un paso hacia convertirme en la persona que siempre quise ser, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. En las semanas siguientes, mis padres hicieron varios intentos por recuperar el control. Mandaron amigos de la familia para tratar de hacerme entrar en razón. Intentaron convencer a la Junta de Wellington de bloquear mi licencia. Incluso buscaron contactar directamente a Anthony para saltarse mi autoridad. Todos sus intentos fracasaron, chocando contra los límites firmes y tranquilos que estaba aprendiendo a establecer. La noche antes de mi partida a Tanzania, recibí un último mensaje de mi administrador del fideicomiso. Tus padres han solicitado 15,000 pesos adicionales para un viaje de última hora a Europa, con el fin de recuperarse de su angustia emocional. ¿Aprobar? Miré mis maletas ya listas, el nuevo equipo fotográfico que había comprado con mi propio dinero y el itinerario de una expedición que representaba mi primera decisión verdaderamente independiente. Sentí una calma inesperada. Escribí denegado sin dudarlo,
y añadí una nota personal: mañana salgo a Tanzania. Espero que, cuando regrese, podamos comenzar a construir una relación más sana, basada en el respeto y no en la dependencia financiera. A la mañana siguiente, mientras el avión despegaba, vi a Boston desaparecer bajo las nubes y sentí cómo se levantaba de mis hombros el peso de 32 años de expectativas. Por primera vez en mi vida, volaba hacia algo que había elegido completamente por mí misma. Tanzania fue todo lo que había soñado y más. El equipo de la expedición estaba formado por 5 fotógrafos, 3 biólogos de vida silvestre y guías locales que conocían el terreno al detalle. Pasábamos los días rastreando rinocerontes negros en peligro de extinción por el Serengeti, documentando sus comportamientos y las amenazas ambientales que enfrentaban. Cada mañana despertaba antes del amanecer, con la cámara lista y el corazón latiendo fuerte, no por ansiedad, sino por propósito y pasión. Mis compañeros fotógrafos, todos profesionales consolidados, al inicio me miraban con curiosidad y cierto escepticismo. Una ejecutiva de finanzas convertida en fotógrafa de vida silvestre no era precisamente una historia común. Pero conforme trabajamos codo a codo, mi perspectiva distinta comenzó a ganarse su respeto. Mientras ellos se enfocaban en la perfección técnica, yo buscaba la conexión emocional, esperando pacientemente esos momentos en los que los animales mostraban algo casi humano en sus expresiones. «Tienes un don para capturar el alma», me dijo Elisa, nuestra líder de expedición, después de revisar mis fotos de una elefanta protegiendo a su cría. A la mayoría de los fotógrafos les toma años desarrollar esa sensibilidad. Lejos de las presiones sociales de Boston y de las expectativas de mis padres, empecé a transformarme de maneras que iban más allá de la fotografía. Me volví más segura al expresar mis opiniones en las discusiones de grupo. Aprendí a confiar en mis instintos sobre la luz y la composición en lugar de dudar de cada decisión. Descubrí una resiliencia que no sabía que tenía. Caminaba kilómetros cargando equipo pesado, soportaba aguaceros tropicales y un calor abrasador sin quejarme. Cada semana enviaba una selección de fotografías a Sebastián, quien se había ofrecido a manejar la comunicación con mis padres mientras yo estaba fuera. Al principio, su respuesta fue un frío silencio, pero al final del primer mes, Sebastián me informó de un cambio sutil. Mi madre había pedido ver más de mi trabajo. Mi padre había preguntado por mi bienestar durante la temporada de lluvias. A mitad de la expedición, Jackson se unió a nosotros por 2 semanas para cubrir los esfuerzos de conservación en una revista ambiental. Verlo de nuevo en este contexto, donde yo era plenamente yo misma y no la versión moldeada por mis padres, despertó una conexión distinta a cualquier relación que hubiera vivido antes. Él me veía, a la verdadera yo, y encontraba valor ahí, sin referencia a mi apellido ni a mi estatus financiero. «Te ves diferente», observó Jackson mientras seguíamos a una manada de leones al atardecer, más viva. «Me siento diferente», admití, como si por fin fuera la persona que siempre debí ser. En mi última noche en Tanzania, nuestro equipo celebró el cierre exitoso de la expedición con una cena bajo las estrellas. Elisa anunció que National Geographic había mostrado interés en publicar una serie de mis fotografías en su próxima edición, enfocándose en la vida emocional de especies en peligro de extinción. El equipo brindó por mi logro y, por primera vez, acepté las felicitaciones sin incomodidad ni necesidad de restarles importancia. Esa noche, acostada en mi tienda de campaña y escuchando los sonidos lejanos de la fauna, redacté un correo a la directiva de Wellington, renunciando respetuosamente a mi puesto. Era momento de comprometerme de lleno con el camino que había descubierto, de honrar mi talento en lugar de enterrarlo bajo expectativas que nunca habían sido mías. Regresé a Boston 3 meses después, transformada, segura de mí misma, con propósito y con claridad sobre mis límites. La primera reunión con mis padres fue tensa, aunque sin la explosión que había temido. Sentados rígidamente en mi departamento, observaron las fotografías que había colgado en las paredes con una mezcla de admiración contenida y resentimiento persistente. National Geographic, dijo mi madre al fin, tocando la revista que presentaba mi trabajo. Supongo que eso es bastante prestigioso. Lo es, respondí, sin buscar ni necesitar su aprobación, pero reconociendo ese pequeño gesto de tregua. La organización de conservación me había pedido continuar documentando especies en peligro alrededor del mundo. ¿Y cómo piensas mantenerte?, preguntó mi padre frunciendo el ceño. La fotografía difícilmente es una carrera estable.
Le expliqué los arreglos financieros que había hecho con ayuda de Sebastián y Anthony. Una parte del fideicomiso me proporcionaría un ingreso modesto pero suficiente mientras consolidaba mi carrera fotográfica. Ya había recibido encargos de 3 importantes organizaciones de conservación y estaba planeando exposiciones en Nueva York y Londres. En cuanto a su mesada continué, enfrentando de frente el tema pendiente, seguirá como se estableció, razonable, no excesiva. Si quieren mantener su estilo de vida actual, papá tendrá que seguir trabajando en lugar de jubilarse anticipadamente, como habían planeado. Se incomodaron con ese baño de realidad, pero no discutieron. La dinámica de poder había cambiado de raíz, y todos lo sabíamos. Antes de que se fueran, les entregué una invitación para mi primera inauguración en una galería en Boston, programada para el mes siguiente. Quiero que estén ahí, dije con sinceridad. No como patrocinadores ni para hacer contactos, sino simplemente como mis padres, para que vean lo que he creado. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de propósito mientras construía mi nueva vida. Renté un estudio en un barrio artístico, muy distinto a la perfección pulida de Beacon Hill. Contraté a un asistente para ayudarme a manejar el creciente interés en mi trabajo. Comencé a salir formalmente con Jackson, nuestra relación desarrollándose sin la intromisión ni el juicio de mis padres. Mi primera inauguración en la galería superó todas las expectativas. El espacio se llenó de defensores de la conservación, coleccionistas de arte y representantes de los medios. Mis padres llegaron puntuales, impecablemente vestidos, aunque visiblemente incómodos en ese mundo desconocido para ellos. Se detuvieron frente a mis fotografías, en especial ante una impactante imagen de un león macho anciano, mirando directo a la cámara con profunda dignidad, y vi cómo algo cambiaba en sus expresiones. Nunca entendí, dijo mi madre en voz baja mientras estudiaba la imagen, ¿por qué esto es tan importante para ti? Porque es la verdad, respondí. No la fachada que mostramos al mundo, sino lo que existe debajo. Eso es lo que intento capturar. Al final de la noche, 3/4 partes de mis fotografías se habían vendido, destinando un porcentaje de las ganancias a la conservación de la vida silvestre. Mi padre observaba cómo los coleccionistas discutían con entusiasmo mi técnica y visión, y por primera vez noté incertidumbre en sus ojos. La realización de que su definición de éxito tal vez había sido más limitada de lo que siempre creyó. Con el paso de los meses, la dinámica familiar siguió evolucionando. Mis padres, poco a poco, se adaptaron a su nueva realidad financiera, dejando atrás la mansión en Beacon Hill para mudarse a una casa adosada más sencilla pero aún elegante. Mi padre, en lugar de retirarse, encontró un propósito renovado al convertirse en mentor de jóvenes profesionales de las finanzas, descubriendo un talento para enseñar que nunca había explorado. Mi madre renunció a varios comités de beneficencia enfocados en estatus social y se concentró en una sola causa que realmente le importaba: la educación artística para niños de escasos recursos. Nuestra relación seguía siendo compleja y a veces difícil, pero la manipulación tóxica con el dinero que la había definido durante décadas había desaparecido. Sin el dinero como arma, poco a poco aprendíamos a relacionarnos como personas, descubriendo aspectos de cada uno que nunca habíamos tenido oportunidad de ver. Un año después de la muerte del abuelo William, fundé la beca de fotografía de conservación William Charles Williams, ofreciendo apoyo económico y mentoría a fotógrafos emergentes enfocados en temas ambientales. Sentí que era la manera perfecta de honrar su legado, no acumulando riqueza ni buscando estatus social, sino creando oportunidades para que otros siguieran su pasión y su propósito. La última fotografía que tomé en Tanzania, que colgaba en mi estudio como un recordatorio constante, mostraba a una joven leona de pie al borde de una vasta llanura, mirando hacia el horizonte con una determinación clara en la mirada. Cada vez que la observaba, me veía reflejada en ella, libre, finalmente capaz de elegir mi propio camino y con la fuerza suficiente para enfrentar lo que viniera después. 2 años después de aquella cena decisiva, cuando mi madre había declarado con altivez que ya no eran mi banco, mi vida se había transformado de maneras que jamás hubiera imaginado. Mi carrera como fotógrafa de vida silvestre había florecido más allá de mis mayores sueños. 3 exposiciones internacionales, un contrato para publicar un libro y encargos regulares de prestigiosas organizaciones de conservación. Pero lo más importante era que había encontrado un propósito que me hacía despertar cada mañana con emoción en lugar de con temor. El camino hasta ahí no había sido sencillo. Aprender a mantenerme firme,
a tomar decisiones basadas en mis propios valores y no en el miedo al rechazo, requería una vigilancia constante contra viejos patrones. Aún había días en los que dudaba de mí misma, cuando las voces críticas que había interiorizado de mis padres susurraban que era ingenua o egoísta. Sin embargo, esas voces se volvían más débiles con cada éxito, con cada momento de alegría auténtica. Mi relación con mis padres evolucionaba lentamente, con retrocesos dolorosos y avances cautelosos. El primer año fue el más difícil, mientras ellos se ajustaban a la nueva realidad económica y a la pérdida del control que siempre habían ejercido. Hubo llamadas telefónicas llenas de enojo, correos cargados de culpa y varias festividades en las que la tensión hacía que cada interacción se sintiera como atravesar un campo minado. El punto de quiebre llegó de manera inesperada durante una cena en su nueva casa, 18 meses después de la muerte del abuelo Williams. Mi padre, que había permanecido inusualmente callado durante la comida, habló finalmente mientras mi madre servía el café. Recibí una carta de un joven analista al que he estado asesorando, dijo, girando el sobre entre sus manos. Me escribió para agradecerme por ayudarlo a entender un análisis de mercado complejo. Hizo una pausa y agregó. Pero luego dijo algo que me impactó. Me dijo que yo era el primer ejecutivo senior que se había tomado el tiempo de explicarle en lugar de simplemente exigirle. Mi padre levantó la vista, con una vulnerabilidad en su expresión que pocas veces había visto. Eso me hizo pensar en cómo te crié. Siempre exigiendo, nunca explicando. Siempre juzgando, nunca simplemente viendo quién eras. Harold, intervino mi madre con un tono de advertencia. No, Marta, necesito decirlo, replicó él, volviéndose hacia mí. Me criaron para creer que el éxito tenía una definición muy específica. Cuando elegiste un camino distinto, lo vi como un rechazo a todo lo que yo valoraba. Pero al verte estos últimos meses, viendo lo que has construido por ti misma, estaba equivocado. Y lo siento. La simple disculpa, tan esperada durante tanto tiempo, me llenó los ojos de lágrimas. No era una transformación completa, pero sí el inicio de algo distinto. Mi papá todavía hacía de vez en cuando comentarios mordaces sobre la estabilidad financiera de las carreras artísticas, y mi mamá aún se incomodaba cuando sus amigas preguntaban por mi profesión inusual. Pero era un comienzo, un reconocimiento de que quizás su manera no era la única manera. Mi propio proceso de sanación había sido igual de complejo. Con el apoyo de Sebastián, empecé terapia 6 meses después de volver de Tanzania. Trabajando las inseguridades profundas y la tendencia a complacer que me había dejado una vida de amor condicionado. Aprendí a reconocer cuando tomaba decisiones para ganar aprobación en lugar de porque realmente se alineaban con mis valores. Practiqué poner límites sin culpa y expresar mis necesidades sin miedo. El fideicomiso que había establecido el abuelo William se convirtió en una herramienta de crecimiento en lugar de control. Con la ayuda de Anthony, organicé las finanzas familiares para brindar estabilidad sin fomentar la dependencia. Mis padres recibían su mesada mensual sin tener que pedirla, eliminando así la dinámica de poder que había en la aprobación o la negación. A cambio, ellos aceptaron asistir a consejería financiera para desarrollar hábitos más saludables. En lo personal, marqué una separación clara entre mis bienes y los del fideicomiso. Vivía principalmente de mis ingresos como fotógrafa, y usaba los fondos del fideicomiso solo para proyectos específicos como el programa de becas y las iniciativas de conservación. Ese límite era importante para mí. Necesitaba saber que podía mantenerme con mi propio trabajo, que no estaba simplemente reemplazando una forma de dependencia financiera con otra. Jackson se volvió una parte fundamental de mi nueva vida. Su manera directa de manejar tanto las relaciones como el dinero era un cambio refrescante frente a las dinámicas complejas con las que yo había crecido. Cuando se mudó conmigo después de un año de relación, dividimos los gastos de forma proporcional a nuestros ingresos, hablábamos abiertamente de dinero sin juegos de poder ni agendas ocultas. Y tomábamos decisiones como verdaderos compañeros. En el segundo aniversario de la muerte del abuelo Williams, invité a mis padres a cenar en mi casa. No en el condominio que ellos habían elegido y que yo había vendido, sino en una encantadora casa victoriana en Cambridge que había comprado y renovado, incluyendo un luminoso estudio en casa para mi trabajo. La ubicación había sido deliberada, a solo 3 calles de donde había vivido el abuelo William, en un vecindario que valoraba la historia y el carácter más que el estatus.
mientras nos sentábamos en mi comedor, rodeados de fotografías de mis viajes y objetos que había reunido alrededor del mundo. El contraste con las formales cenas familiares del pasado era evidente. La conversación fluyó de manera más natural, con menos minas que esquivar. Mi papá hizo preguntas genuinas sobre mi último proyecto, documentando los impactos del cambio climático en comunidades costeras. Mi mamá admiró una serie de retratos que había tomado a líderes indígenas de conservación, señalando la dignidad que había logrado capturar en sus expresiones. Después de la cena, saqué una botella especial de vino y 3 cartas que el abuelo William había escrito antes de morir, una para cada uno de nosotros, destinadas a abrirse en este aniversario. Las leímos en silencio, cada quien absorbiendo sus palabras finales de sabiduría. Mi carta me recordaba que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en propósito, conexión y valentía. Tienes estas cualidades en abundancia, Grande escribió. Úsalas con sabiduría, no solo para ti, sino para otros que necesitan ver que hay diferentes caminos posibles. Mi papá no compartió el contenido de su carta, pero lo vi secarse las lágrimas antes de doblarla con cuidado y guardarla en su bolsillo. Las manos de mi mamá temblaban mientras leía la suya. Y cuando terminó, me miró con una nueva comprensión. Él estaba muy orgulloso de ti, dijo en voz baja. No solo de lo que podrías lograr, sino de quién eres. Ahora veo lo que él veía. Más tarde, cuando se preparaban para irse, mi papá se detuvo frente a una fotografía ampliada que había tomado en Tanzania, la joven leona mirando hacia el horizonte. Esta es especial para ti, comentó, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Me recuerda que debo seguir avanzando, que no debo dejar que el pasado me defina. Él asintió pensativo. Tu trabajo es extraordinario, Grande. De verdad. Puede que no haya entendido tu elección, pero no puedo negar tu talento. Escucharlo de él, ese simple reconocimiento, significó más que todos los elogios de críticos y coleccionistas. No porque todavía buscara su aprobación, sino porque representaba crecimiento, tanto suyo como mío. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sentí una paz que antes me parecía imposible. El camino de pasar del control financiero a la independencia genuina había sido duro y doloroso, pero también necesario. Aprendí que el dinero puede ser una prisión o una herramienta, según la relación que tengamos con él. Que la riqueza sin propósito está vacía, que vivir en tu verdad puede costarte relaciones, pero vivir en una mentira inevitablemente le cuesta el alma a uno. Y, sobre todo, descubrí que romper ciclos de dependencia financiera tóxica requiere más que libertad económica, exige liberación emocional. La capacidad de definir el éxito en tus propios términos. El valor de decepcionar a quienes buscan limitarte. La sabiduría de usar los recursos como puentes y no como armas. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia cuando intentaron controlarte, ya sea con dinero o de otra forma? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para liberarte? Comparte tu experiencia en los comentarios. Recuerda que tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar para hallar su propio valor. Si este relato resonó contigo, dale like y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar autenticidad en medio de circunstancias difíciles. Y si conoces a alguien que esté lidiando con el control financiero de su familia, compártele este video como recordatorio de que no estás solo. Gracias por escuchar mi camino y recuerda, tu vida te pertenece solo a ti.